Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad, leyendo la Torá, nos encontramos con una porción donde comienza a hablar de hacer un santuario. Y de allí lo que el Eterno demanda y las especificaciones que da para la construcción del mismo. A través de este mandato, da a entender el deseo del Creador por habitar en medio nuestro. Pero cuando leemos el mandamiento en Éxodo 25, dice, y me harán un santuario y habitaré dentro de ellos. Observemos muy bien que el texto no dice habitaré en él, hablando del santuario, de la edificación. Dice dentro de ellos. Cuando observamos este texto, vemos algo muy importante y es lo que nos enseña este mandamiento o lo que el Eterno estableció en su momento. Y es que el propósito de la construcción del tabernáculo y posteriormente el templo no era para darle al Eterno una casa, pues si vamos a ser objetivos, ni el mismo universo entero puede contener toda su gloria. Lo que sí vemos es crear como una especie de espacio en el corazón humano donde su presencia, su Shekinah, pudiera manifestarse de forma tangible. O sea, pasamos de estudiar esa experiencia maravillosa y única del Sinaí a una relación de intimidad cotidiana. Y es donde vemos ahora cómo el Eterno desea que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia personal, pueda tener esa relación íntima. Hay un vínculo creado a través del pacto, pero lo que Él quiere es una conexión, quiere una relación profunda. Y dentro de ello hay elementos claves y un gran simbolismo espiritual que quiero compartir con todos ustedes y por eso lo hemos titulado El Tabernáculo, el Mesías y la Redención. Porque cuando empezamos a estudiar esto, el tabernáculo es como una especie de microcosmo del universo y a la vez es un mapa del alma humano. Porque hay tres elementos cruciales que quisiera comenzar a mostrarles o enseñarles en esta oportunidad. Quiero comenzar con el arca de la alianza. El arca, un elemento vital dentro del pueblo y por todo lo que representaba, y ubicada en el lugar santísimo, el cual contenía lo que la gente llama las tablas de la ley. Su composición es que estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Los sabios enseñan que de la misma forma debe ser por dentro y por fuera, y de allí la palabra Tojo Kebaró, que toda persona que estudia la Torá, que quiere vivir conforme a ello, debe ser igual por dentro y por fuera. Que la belleza externa no vale nada si el interior no es puro, y la santidad interna debe reflejarse en la conducta externa. Por eso es que vemos nosotros en la Tanakh que nos enseñan que por los frutos es que podemos ser conocidos, porque estamos expresando lo que internamente hay. Otro elemento del tabernáculo es el shorján o la mesa y el pan de la proposición, que representa el sustento y la manera como el Eterno siempre está supervisando nuestra vida, lo que conocemos como Ashgaha Pratit. La espiritualidad no debe ser separada de todo aquello que materialmente podemos recibir como bendición. Al colocar los panes ante el Eterno, reconocemos que el éxito material es un regalo divino que debe ser santificado para alimentar a los necesitados. Esto es
lo que vemos de forma básica, elemental, en relación a este elemento que también conforma o es parte del tabernáculo. Y por último, vemos el candelabro o lo que conocemos como menorá, que es forjada de una sola pieza de oro puro. El significado es que representa la sabiduría y la iluminación espiritual, y al ser de una sola pieza nos enseña la unidad del pueblo de Israel. Aunque hay muchas ramas, hablando de distintos tipos de personas, todas provienen de la misma esencia divina. Quiere decir que a pesar de que somos uno, eso no afecta la individualidad en cuanto a propósito o tarea asignada del cielo. Pero el carácter profético que posee lo que estudiamos en esta porción es que nos está hablando también como de una especie de modelo de futuro. O sea, no nos está hablando solo de una construcción o de un manual de arquitectura antigua cuando vemos el tabernáculo, sino que es una profecía en construcción. Porque el Mesías y la presencia de él, vista en su primera venida y en su segunda venida, nos habla dentro de la tradición judía que el tabernáculo es un prototipo del Mashiach. Inclusive, para muchas personas que le gusta estudiar desde el nivel Sot, que es lo que está escondido o oculto detrás de las letras, nos habla cómo el Mashiach viene a ser revelado a través del tabernáculo, porque es un prototipo. Entonces, así como el tabernáculo unía lo físico con lo espiritual, el Mesías es un puente definitivo que traerá el conocimiento del Eterno a toda carne. Miren que cuando habla Yehoshua de sí mismo, asumiendo su rol como profeta, siempre habla del Hijo del Hombre. Y cuando hablamos de hombre, el valor numérico es 6. Y 6, que es el valor numérico para hombre, para varón, es visto a través de la letra Baf. La letra Baf tiene un valor numérico de 6 que está conectado con el varón, con el hombre. Pero la letra Baf, y en este caso el 6, la forma es de un gancho. Y es porque enseñan los rabinos que el Mashiach es como un gancho para conectar esa dimensión superior o espiritual con lo terrenal o este plano inferior en cuanto a espiritualidad. Quiere decir que el Mashiach no solo hace que la revelación de esas dimensiones espirituales que vienen de un mundo superior sean reveladas en este plano, sino que también eleva al hombre para que pueda estar en medio de un nivel de revelación que le permita caminar con conciencia de lo que proféticamente está establecido. Así que cada medida, cada elemento, cada material corresponde a niveles espirituales que deben irse revelando plenamente en lo que conocemos como la era previa a la redención. Por eso, el uso de materiales físicos para un propósito sagrado profetiza un tiempo donde la santidad del Eterno estará grabada hasta en los cascabeles de los caballos, como lo revela el profeta Zacarías en el capítulo 14. Quiere decir que el mundo no va a ser destruido, sino que va a ser elevado. Y por eso la redención lo que hace es cambiar la condición espiritual y renovar por completo este sistema. Por eso es que Pablo habla de que hasta el mismo mundo gime por la redención, para que de esta forma pasemos a un plano espiritual totalmente diferente. Al dar, y de allí la palabra que vemos en terumá, porque es la expresión que aparece dentro de esta porción, esta palabra terumá suele traducirse como ofrenda, pero su raíz es rum, que traduce como elevar. O sea, la persona
que da, la persona que ayuda, que colabora, que ofrenda, no está perdiendo algo, se está elevando. Y de hecho, está elevando el objeto que está aportando. O sea, con el dinero, nosotros hacemos una labor social y le damos al dinero un sentido totalmente diferente. El Midrash enseña que el Eterno le dijo a Israel: me han tomado a mí junto con la ofrenda. Cuando te entregas a una labor celestial, a un propósito divino, compras, por llamarlo de alguna forma, una conexión con ese plano superior, con los cielos. Y no es que el Eterno necesite el oro que aparece allí en la cita bíblica, sino que somos nosotros quienes necesitamos convertir lo que tenemos en nuestras manos, de aquello que hemos recibido del Eterno, en algo provechoso y que genere bienestar a la colectividad. O sea, podemos ser instrumentos que generen calidad de vida y bienestar a otras personas, y de hecho pudiéramos ser la respuesta a la oración de alguien cuando nos cedemos y dejamos que sea el Eterno que nos use. Pero cuando empezamos a estudiarlo, también nos deja la pregunta de qué materiales estaríamos aportando hoy para construir un lugar donde la divinidad pudiera manifestarse. O sea, no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual. ¿Será que nosotros estamos preparando nuestro cuerpo realmente para que se transforme en ese tabernáculo? ¿Será que nosotros estamos trabajando nuestra mente para que sea un odre que pueda recibir aquello que el Eterno ha venido revelando, pero que en esta condición no podemos captarlo? Así que cuando vemos el tabernáculo, viene a ser como el primer paso para que el cielo sea manifestado en la tierra, para que podamos apreciarlo con nuestros ojos naturales. Pero nuestra tarea es continuar esa construcción en nuestro hogar, en nuestra casa. Ese es un trabajo importante, pero también internamente. Nuestro mundo interno se debe transformar en un santuario digno de que el Eterno pueda tratar con nosotros, revelar o depositar aquello que a Él le place. Así que cuando empezamos a estudiar sobre este tema, no es simplemente que nos están enseñando sobre arquitectura antigua y ciertos detalles, medidas, elementos y tipos de materiales. No, es el diseño espiritual del punto de encuentro entre lo infinito y lo finito. Por ello, cuando empezamos a ver que la intención del santuario se revela de forma clara, a pesar de que a veces leemos tan rápido que no captamos el mensaje, cuando dice que me hagan un santuario y habitaré entre ellos. Va a habitar en medio nuestro. Dice habitaré en ellos. No dice habitaré en el edificio. Es en nosotros. O sea, ese tabernáculo simplemente es un reflejo del santuario que cada uno debe construir dentro de su ser. O sea, la misma forma, con esa manera tan estricta, meticulosa, detallista, que se crea algo que es visible, de la misma forma debemos trabajar nuestro mundo interior que es invisible. Pero no solamente nos está mostrando esto, sino que también el carácter profético y simbolismo profundo que tiene toda esta enseñanza. Porque desde una perspectiva exegética y profética, esta porción es un plano maestro que revela la estructura y la forma cómo se da la redención. Miren que el tabernáculo es visto por los sabios como un Edén portátil. Miren que los querubines sobre el arca, el oro y la presencia manifiesta del Eterno, hablando de la Shekinah, indican que el propósito de la creación
es restaurar la armonía que se perdió. O sea, proféticamente está apuntando a un tiempo de la restauración de todas las cosas y de la era mesiánica, donde el conocimiento, la revelación del Eterno llenará toda la tierra. Por eso es que existe un paralelismo exacto entre los 7 días de la creación y las instrucciones del tabernáculo, que así como el Eterno creó un mundo para el hombre está creando un mundo, hablando del santuario, para el Eterno. Y esto nos está profetizando que la rectificación del mundo, lo que se conoce como Tikkun Olam, depende de nuestra capacidad para santificar ese espacio físico. Por eso es que cuando empezamos a ver el arca y lo que representa el Mashiach, el arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro puro, que representa la divinidad, la pureza. Y proféticamente esto alude a la naturaleza de los justos y del Mashiach, una estructura humana que sirve de vehículo para la gloria y honra divina absoluto, sin rastros de impureza interna. Entonces, cuando empezamos a ver el arca, la menorá y el altar, nos están hablando a través del arca, con el oro y la madera, de la unión de lo celestial y lo terrenal. En la menorá, que es el oro puro, nos revela la iluminación profética, la unidad del pueblo. Y el altar de bronce, hablando de la madera y el bronce con el que fue constituido, creado, nos habla de un proceso de purificación y de sacrificio del ego, de transformación, de rectificación del alma. Por eso nos enseña esta porción que el Eterno no pide materiales preciosos porque los necesite, sino porque nosotros necesitamos el acto de dar para transformarnos. Por eso es que la profecía final, cuando leemos todo el contexto que aparece en Éxodo 25, es que eventualmente todo este mundo físico, todo este plano se va a convertir en una ofrenda lista para recibir la luz divina y el establecimiento del Malhut o el reino en medio nuestro. Así, podemos entrar a evaluar cada uno de los elementos que están dentro del tabernáculo, y hay uno que quisiera también compartir con ustedes y es el de los querubines, uno de los elementos que muchos consideran enigmáticos y cargados de un gran simbolismo profético en la Torá, porque el Eterno ordena fabricar 2 querubines de oro puro, martillados de una sola pieza con la tapa del arca, y de esta manera nos empieza a mostrar lo que representa todo esto. Según la tradición hebrea, la palabra queruf, que es la raíz y la base de querubín, deriva de una expresión aramea que significa como un niño. Y ahí vemos cómo la inocencia y la conexión espiritual se ven reflejado a través de un rostro infantil. Esto nos enseña que para acceder a la presencia del Eterno, comprender la Torá y caminar conforme a ella, debemos mantener la pureza, la humildad y la curiosidad de un niño. Será por eso que el Mashiach en su momento dijo que dejaran que los niños se acercaran a él porque de ellos es el reino. El carácter profético, hablando de lo que representa la renovación espiritual, profetizan un tiempo donde el corazón de piedra será cambiado por un corazón de carne, volviendo a esa sensibilidad espiritual original que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Vemos también la posición de los querubines, donde la Torá especifica que sus rostros debían estar uno frente al otro, Ish el Ajid, pero al mismo tiempo con la vista dirigida hacia abajo, hacia la cubierta del arca. Y es cuando empezamos a leer esto que nos preguntamos, o sea, ¿cómo puede mirar a su compañero o al otro querub y al arca al mismo tiempo? Pero los sabios nos enseñan que el mensaje es que solo encontramos al Eterno representado en el arca
cuando somos capaces de mirar con amor, con empatía, el rostro de nuestro semejante que está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque también fue creado en su imagen y semejanza. De allí que la señal profética y lo que enseñan los sabios es que cuando Israel cumpla todo aquello que el Eterno demandó, y en este caso es ser luz a las naciones a través de la Torá, la gente tendrá un nivel de conciencia mayor. Nos vamos a depurar de tantos dogmas e ideas e interpretaciones privadas que nos alejaron de la verdad. Los sabios dicen que cuando Israel cumplía la voluntad del Eterno, los querubines se miraban cara a cara, hablando de esa unión, de ese proceso de Debekut, de hacernos uno con el Eterno. Y cuando Israel no cumplía con la voluntad del Eterno, se daban la espalda. Eran como una especie de barómetro que medía la relación entre lo divino y lo humano. No solo esto, sino que también los querubines tenían alas, y sus alas estaban extendidas hacia arriba cubriendo el arca. Y esto tiene un gran simbolismo, porque aunque sus pies estaban sujetos al oro de la tapa, que es lo material, sus alas buscaban el cielo. Y esto representa al ser humano, que tenemos raíces en la tierra, pero nuestra alma tiene la capacidad de elevarse mediante la santidad, reflejado en las alas la forma como nos podemos elevar. Recordemos que cuando fuimos creados, la palabra que aparece en hebreo es vayexer y contiene 2 iod. Y es lo único en la creación que contiene 2 iod cuando se habla de crear algo. Y es que cada iod representa un mundo. Quiere decir que el hombre fue creado para estar en un mundo, aunque su esencia proviene de otro mundo. Será por esto que Yehoshua dijo: Padre, no son del mundo, como tampoco lo soy yo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, estamos en un mundo de donde no somos, pero que debemos cumplir una misión en él asignada desde el cielo, y lo que nos permite realizarla legítimamente es que estemos conectados con nuestra esencia espiritual que viene de los cielos. Por eso es que de allí procede la ciudadanía, que se habla de una ciudadanía celestial. De allí que la función profética, cuando hablamos de las alas que forman un trono invisible, vemos que la voz del Eterno hablaba a Moisés desde el espacio vacío que había entre las alas. Y esto profetiza que la revelación divina no ocurre en el objeto físico, sino en el espacio de relación que creamos entre nosotros y el Eterno. Ese espacio que crea una mayor conexión, que hace que nos vayamos uniendo a Él poco a poco, es lo importante. Y hay un detalle también crucial, es que no debían ser soldados al arca. O sea, no se podía ser separado y luego con soldadura pegarlos, sino que eran labrados a martillo de la misma pieza de oro. O sea, no era un accesorio que pegaban, no, era todo un solo juego o una sola pieza. ¿Qué enseñan los rabinos? Que la humanidad representada por los querubines y la voluntad divina representada en la Torá que está en el arca son una unidad intrínseca. No pueden separarse. La espiritualidad debe estar siempre unida a la existencia y a la esencia humana, porque están hechos de lo mismo, de un elemento dado directamente por el Eterno. Por eso es que tenemos un Neshama, ese hombre interior. Así que desde una visión profunda, los querubines representan las fuerzas masculinas y femeninas de la creación en perfecta armonía. Su presencia sobre el arca profetiza el matrimonio, el momento en que la presencia del Eterno y la congregación, el pueblo, como uno solo, como una sola familia, se unan permanentemente sin velos ni separaciones.
qué importante cuando vemos cómo cada elemento tiene un simbolismo, representa algo, nos direccionan, nos muestran cosas que necesitamos conocer porque están allí. Si hay señales que nos direccionan, obviarla va a traer como consecuencia que estemos dando vueltas sin saber a dónde vamos, pero con una buena intención. Miren que la relación entre el tabernáculo, el Mesías y la redención, muchos enseñan que se articula en tres niveles fundamentales. El primer nivel, visto como el Mesías a través del tabernáculo, ya que el concepto del tabernáculo es la síntesis de dos mundos, lo que conocemos como el Ein Sof, que es lo infinito, contenido en lo finito a través de las tablas de madera y de oro. O sea, el Mashiach cumple esta misma función de manera humana y espiritual. Entonces aquí entramos en algo que no podemos perder de vista, la unión de los opuestos. Que así como el tabernáculo permitía que la Shekinah o la presencia divina residiera en la tierra sin destruir la materia, el Mesías es el instrumento que logra la armonía perfecta entre el cuerpo físico y el alma divina. Por ello es visto como un intermediario de luz, porque el tabernáculo era el lugar de donde emanaba la profecía. Cuando el Eterno hablaba de ese lugar, es que venía la revelación, y por eso es que Moisés tenía acceso a ello. Por eso es que se habla de que él podía recibir toda esta profecía viendo al Eterno cara a cara. Por eso el Mashiach es descrito como el profeta más grande que vendría después de Moisés, que tuvo esta experiencia, cuya función es canalizar, enseñar, transmitir el conocimiento del Eterno a toda la humanidad. Y él sería el portador de este mensaje. Y cada enseñanza, a su vez, es para impactar la vida del hombre, para que pueda ser de todo su ser un tabernáculo. Quiere decir que una de las labores de el Mesías es unificar a cada persona con el Eterno. De allí su oración: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No olvidemos que la redención final no es solo un evento político o social que va a establecer una nueva geopolítica y un nuevo orden, sino una transformación arquitectónica del universo. O sea, los sabios enseñan que el proceso de redención es algo espiritual que va a tocar todo el mundo. Lo que se va a experimentar será el cambio de todo este planeta, de todo este sistema. No es que se va a destruir el mundo, sino el sistema que opera en este mundo. O sea, iremos de lo particular a lo universal. Recordemos que en el desierto la santidad estaba confinado en espacio, pero cuando vemos en la redención final, la profecía de Zacarías nos dice que Jerusalén será habitada como ciudades sin muros y que toda la tierra se convertirá en un lugar santísimo. O sea, vamos a ver cómo esto que veíamos en el tabernáculo, en el Mishkan, cuando se usaban pieles de animales y metales, vemos que esto profetiza que en la era mesiánica la naturaleza misma, o sea, el reino animal y mineral, será elevado. O sea, la redención significa que el velo que oculta la presencia del Eterno en medio de este plano material va a ser quitado. Así como se retiraba el velo del santuario para poder entrar, el hombre podrá captar, podrá apreciar al Eterno totalmente diferente. De allí que existe esta enseñanza profunda que vincula al templo y al Mesías y todo lo que es la redención. Por eso que cuando vemos que algunas fuentes dicen en relación a todo esto, que ese templo celestial que está construido en una dimensión espiritual y que su revelación es comparada como un descenso en fuego,
Esto simboliza que la redención final no depende solo del esfuerzo humano, sino también de una revelación divina directa que se dará en ese tiempo. El tabernáculo fue construido con todo aquello que se aportó, pero el Mashiach, el Mesías, tiene la tarea de reunir a todas las almas que están dispersas, a todos aquellos justos entre las naciones, para que sean parte de un solo pueblo, de una sola familia y puedan estar unidos con el Eterno. De allí que vemos nosotros que por eso es que al tabernáculo se le decía que era como el Edén portátil, porque la manera en que las personas se conectaban con él de alguna forma revelaba lo que originalmente a nivel espiritual experimentaban en el Edén. Así que la redención final es el momento en que el mundo entero va a volver a un nivel de revelación como en el jardín del Edén, y que el Mashiach es el que lidera este retorno, quitando todo aquello que es un velo y que impide que el ser humano pueda caminar nuevamente de la mano con su creador. Por eso, cuán importante es todo esto cuando empezamos a estudiarlo a profundidad. También vemos nosotros que habían tres metales principales en el tabernáculo. Vemos el oro, la plata, el cobre, y no solo representan niveles de generosidad por aquello que aportaban las personas, sino que es un mapa profético de la historia humana y las etapas de la redención final. Porque cada metal que fue dado representa un atributo divino y a una época específica en el camino hacia el Mashiach, hacia el Mesías. Miren que el oro, Saaf en hebreo, representa la era de la perfección y cómo fue dado en el primer templo, ya que el oro representa el entendimiento y la fuerza, la restricción, pero en su estado más puro simboliza la soberanía absoluta del Eterno. Por eso, cuando vemos el primer templo construido por Salomón, estaba revestido de oro. Fue una época de gran esplendor donde la presencia del Eterno era evidente y el pueblo de Israel vivía en un estado de elevación espiritual único. Recordemos todo lo heredado espiritualmente a través de David. El oro representa el retorno al origen, por eso la redención final es llamada la era del oro, porque la luz divina no estará filtrada. Pero no podemos obviar que el oro es denso. Nos enseña que la espiritualidad más alta debe descender y pesar en la realidad física. Por eso es que el Mashiach es comparado al oro, porque su juicio será puro y su conexión con la fuente será inquebrantable. Pero no solamente hablamos del oro, también hablamos de la plata, que es Sef en hebreo, que representa el anhelo y la dispersión. La palabra plata en hebreo, que es kesef, comparte la raíz con nihsaf, que traduce como anhelar o un deseo ardiente. Y esto representa la bondad y la expansión. Llama poderosamente la atención cuando vemos nosotros que Pablo, cuando habla de la redención, siempre menciona el deseo ardiente del alma, el deseo ardiente del mundo, el deseo ardiente. Siempre usa esa frase para hablar de la redención y el Mashiach. Porque todo esto es también representativo, ya que la plata es más común que el oro, simbolizando un tiempo donde la presencia del Eterno estaba más oculta, obligándonos a anhelar su retorno. Por eso la plata es el motor de la redención, porque es el deseo del alma por conectarse con lo divino. Pero mientras está en la oscuridad va a ser difícil. Pero si esta hambre espiritual surgida, simbólicamente por la plata, la humanidad no buscaría la redención. Por eso es que vemos cómo la plata se usaba
en las basas, lo que se llama los adanín en hebreo, que sostenían las vigas del tabernáculo. Esto nos dice que el anhelo y la bondad son el fundamento que sostienen toda la estructura de la santidad de un mundo imperfecto. Pero también vemos el cobre o el bronce, conocido como Nehoshet, que habla de la transformación de lo bajo, ya que el cobre es el metal más inferior de los tres y está asociado con el reconocimiento y la capacidad de resistencia. Miren que este se usaba en el altar exterior y en los utensilios del patio, porque representaba las naciones del mundo y los aspectos materiales de la existencia. Y aquí es donde reside un secreto que revelan los sabios. Y es que esta palabra Nehoshet está asociada con la palabra cobre, o eso es lo que traduce. Pero curiosamente tiene las mismas letras de Nahash. Y Nahash es serpiente. O sea, la redención final no es completa hasta que el cobre se eleve. Pero miren que tiene el mismo valor numérico del Mashiach. Yo en el canal tengo una enseñanza donde hablo sobre el Mashiach y la serpiente de cobre. Recomiendo que la oigan porque esto puede ayudarles en este punto a comprenderlo mucho más. Así que el carácter profético del cobre indica que en el final de los días, incluso las partes más bajas y oscuras de la creación, hablando de la serpiente, hablando del egoísmo humano, serán rectificadas y por eso hablamos de un tikkun y puestas al servicio del Eterno y por eso usamos la palabra abodá, ya que el altar de cobre purificaba los sacrificios, así como la redención va a purificar nuestras vidas por completo. Todo esto lo vemos nosotros como elementos que están en el tabernáculo y cómo el Eterno nos viene hablando a través de ellos, pero también nos está dando grandes señales, nos está mostrando muchas cosas para que estemos entendidos. Por eso es que en el tabernáculo estos tres metales coexistían en un solo sistema. La redención es el momento en que el cobre, nuestro mundo físico, se vuelve tan puro como el oro, que representa el mundo espiritual, a través del anhelo, del deseo ferviente de nuestra alma que se refleja en la plata. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 60, hablando de la era mesiánica, en lugar de cobre traeré oro y en lugar de hierro traeré plata. No es una sustitución física que está hablando aquí, que pudieran mucho entenderlos de esa forma. Está hablando de una elevación de la frecuencia espiritual de todo lo que existe. Y de allí la importancia que tienen todos estos elementos. Y así como los elementos, y de esta manera concluimos, también vemos que habían, al igual que los metales, los hilos y los colores del tabernáculo, que vemos en Éxodo 26. No eran simples adornos estéticos, eran frecuencias espirituales. En la construcción del tabernáculo se utilizaban principalmente 4 materiales textiles: el lino blanco, también el azul celeste, el tejelet, el púrpura, argamán y carmesí. Muchos hablan de que este azul celeste, tejelet, era el que con el que creaban uno de los hilos que van en los zigzag. Pero estos colores representan la diversidad de las almas humanas y cómo en la redención final todas se entrelazan para formar la vestidura de la presencia divina. Miren que el lino blanco, que en hebreo es shesh, habla de la pureza de la esencia. El blanco es la base de todas las telas del santuario. Representa la bondad, la pureza. Y en su estado más puro nos está hablando de un corazón que no tiene amargura, ni odio, ni resentimiento, ni nada por el estilo. Porque simboliza el nivel del alma llamado Yehidá, donde la chispa divina, que nunca se contamina,
sin importar los errores que lleguemos a cometer, se mantiene conectada con el Eterno. Esa es la parte espiritual más elevada que hay en nosotros y se conoce como Yehidá. Pero vemos que la misma también nos está hablando del carácter profético que tiene, porque no olvidemos que en la redención se dice que los justos irán vestidos de lino fino y representan un mundo donde la hipocresía desaparece y la transparencia, la verdad que representa el blanco será el fundamento de la sociedad. No olvidemos cómo se nos enseña en el Tanakh que debemos estar vestidos de lino fino, esperando al Mashiach, y de esta manera poder entrar a las bodas y ser parte posteriormente de ese reino. Pero nos hablan que aquello que confecciona el traje son las acciones justas. Y toda acción justa está basada en la Torá. Y la Torá es la que nos hace que estemos guardados del mal cuando accionamos conforme a sus principios. Cuando yo me apego a los principios bíblicos, yo estoy actuando con justicia porque a través de mi vida revelo la verdad que me guía. Y eso hace que caminemos en transparencia, en verdad, y así se confecciona el traje. Por eso es que cuando el padre va a la boda y ve a los invitados, ve a uno y le dice, tú no estás vestido de boda. Pero en Apocalipsis nos revelan cómo se confecciona este vestido. Tenemos el azul celeste, Tejelet, la conexión con lo infinito. Este tinte se obtenía de gilazón. Dicen que era como un molusco. El Talmud dice que el azul se parece al mar, el mar al cielo y el cielo al trono de la gloria del Eterno, porque representa la fe y la capacidad de ver más allá de lo físico basado en lo que conocemos como Bitachon Hashem, la confianza en el Eterno. Y esto tiene relación con el Mesías porque el azul es el color de la expansión. En la redención final el azul del cielo bajará a la tierra. Significa que el conocimiento profundo del Eterno será tan natural para el hombre como mirar el horizonte. O sea, va a ser la sanación plena de la ceguera espiritual que el ser humano posee y de allí que no pueda percibir la voluntad del Eterno. Vemos el púrpura, argamán, que nos muestra el equilibrio y la realeza, la pureza, y de allí lo que vemos a través del púrpura, que es una mezcla de rojo y azul. Dentro del contexto hebreo representa la belleza y la armonía, que equilibra la justicia y la misericordia. Miren que el Eterno guía y rige sobre estas dos bases, la justicia y la misericordia. La misericordia a través de la mano derecha, la justicia a través de la mano izquierda, y es la forma como Él guió al pueblo a través de la columna de fuego y la nube, esa columna de nubes que los protegía, y cada uno representaba la justicia y la misericordia. Por lo tanto, el significado espiritual de este color es que representa la realeza, aquellos que han logrado dominar sus impulsos, aquellos que actúan con equilibrio, que trabajaron su mundo interior, que pueden controlar la mala inclinación, que trabajaron sus cualidades para llevarlas a un equilibrio. Por eso el carácter profético de este color, porque nos habla del reinado del Mashiach, que no será un dictador, será un rey púrpura, alguien que une el cielo con la tierra de manera perfecta, trayendo justicia y verdad con compasión, con misericordia. Y por último, el carmesí o escarlata, que habla de la elevación de lo terrenal. Curiosamente, esta palabra para este color, que es tolaat, significa gusano. Y es que este tinte rojo intenso venía de un ser vivo, humilde y terrestre que se arrastra. O sea, cuando vemos el significado espiritual de este color, representa el juicio, la fuerza, la naturaleza física, la naturaleza apasionada y a veces hasta pecaminosa cuando no se controla. Pero vemos nosotros en Isaías 1, hablando de la redención
y de lo que en ese momento obtenía el hombre, dice, si vuestros pecados fueren como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Así que proféticamente el uso del carmesí en el tabernáculo nos dice que nada se desperdicia, que todo tiene la opción de ser restaurado, de ser redimido, y que en la redención final, incluso nuestras pasiones más bajas representadas en el rojo, dice que serán transformadas por algo más sagrado para que de esta manera tengamos una conexión plena con el Eterno y de esta manera podamos mantenernos así en el reino. Así que hemos visto como los metales, como cada material, cada elemento, los colores, nos están hablando de la redención final. Nos están hablando de todo lo que el Eterno ha venido manifestando desde el tiempo antiguo, que es un mapa que nos muestra el plano o la forma como el Eterno viene trazando todo. Por eso es que a través del profeta dice que la gloria del Eterno será revelada y toda carne juntamente la verá, porque experimentaremos la redención final, pero con ello también experimentaremos una relación con el Eterno como nunca antes. Y de allí la importancia que tiene todo esto, porque nos está mostrando eventos futuros que marcarán la condición nueva del ser humano, que marcarán lo que va a direccionar este mundo por completo y cómo vamos a ser guiados, teniendo al Eterno en medio nuestro, en una condición espiritual totalmente diferente, con un cuerpo transformado por completo, con una nueva vida. Y de esta forma caminaremos en verdad, en integridad, en rectitud, delante de su presencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.